España, 1847. Rodrigo Alvarado necesitaba un heredero. Nada más. Desposó a Catalina sin ceremonia, sin afecto, solo con una orden. Dame un heredero y desaparece de mi vida. Ella soportó el desprecio, la frialdad, el silencio. Pero cuando su hijo nació con una marca de nacimiento imposible, todo cambió. Esa marca traía consigo una verdad aterradora. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y si necesitas saber qué pasó, dale like y sígueme. Ecos del alma. Todos los días, una historia que el alma no olvida. La carroza se detuvo frente al palacete, de piedra gris con un crujido que pareció rasgar el silencio de 1980. Aquella tarde de noviembre, Catalina Mendoza observó por la ventanilla las gárgolas que adornaban la fachada, y un escalofrío le recorrió la espalda que nada tenía que ver con el frío castellano. Tenía 23 años. Su familia había perdido todo en malas inversiones de su padre, y ahora, vestida de blanco marfil, estaba a punto de casarse con un hombre al que apenas conocía. Don Rodrigo Alvarado y Santiesteban era ese hombre. 42 años, viudo, dueño de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Alto, de mirada acerada y modales tan correctos que parecían tallados en mármol. Nunca le había dirigido una palabra cálida, nunca una sonrisa genuina. La ceremonia en la capilla privada fue breve, casi administrativa. El sacerdote pronunció las palabras con prisa, como si presintiera que aquel enlace carecía del soplo divino que debía bendecir toda unión. Cuando Rodrigo deslizó el anillo en su dedo, sus ojos no buscaron los de ella. Miraban más allá, hacia algún punto perdido entre las velas y las sombras. Esa noche, en el comedor, de techos altos donde los retratos de los Alvarado parecían juzgarla desde sus marcos dorados, Rodrigo rompió finalmente el silencio que había mantenido durante la cena. «Catalina», su voz sonó como el roce de seda sobre hielo. «Seré claro porque desprecio la falsedad. Este matrimonio tiene un único propósito. Necesito un heredero para que el apellido Alvarado no muera conmigo. Mi primera esposa falleció sin darme esa bendición». Ella apretó la servilleta de lino entre sus dedos temblorosos. «Una vez que cumplas con tu deber», continuó él, sin apartar la mirada de su copa de vino, «serás libre de vivir como gustes. Tendrás tu propia ala en esta casa. Yo no interferiré en tu vida, y tú no interferirás en la mía. Después del parto, puedes desaparecer si así lo deseas. Con una generosa pensión, por supuesto». Las palabras cayeron sobre Catalina como piedras en un pozo sin fondo. Así que eso era. No una esposa, una incubadora para su linaje. Esa noche, en la enorme cama con dosel que olía a lavanda y a siglos de soledad, Catalina lloró en silencio mientras la luna proyectaba sombras de rejas en las paredes de su nueva prisión. Pasaron 3 meses, 3 meses de silencio sepulcral, de comidas solitarias, de pasillos que crujían bajo sus pasos como lamentos antiguos. Rodrigo cumplía con su parte del acuerdo con la eficiencia de quien ejecuta un contrato comercial. Luego desaparecía durante días en sus negocios, dejándola a merced de aquella mansión que parecía devorar cualquier atisbo de alegría. Pero Catalina no quedaba embarazada. Mes tras mes, la decepción se tallaba más profunda en el rostro de Rodrigo. No decía nada, pero sus miradas se volvían más frías, más acusatorias, como si el fracaso fuera únicamente de ella. Fue la señora Aguirre, el ama de llaves de ojos tristes y manos siempre ocupadas, quien le sugirió en un susurro: «Señora, tal vez debería consultar con el doctor Navarro. Es discreto, muy discreto». El consultorio del doctor Elías Navarro estaba en la parte antigua de la ciudad, en un edificio de ladrillos oscuros donde el olor a medicamentos se mezclaba con el de libros antiguos. Era un hombre de unos 50 años, de barba canosa y mirada penetrante que parecía ver más allá de los cuerpos físicos. Después de examinarla con profesionalidad impecable, el doctor se sentó frente a ella con expresión grave. «Señor Alvarado», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado, «usted está perfectamente sana. No hay razón médica que impida un embarazo.
Catalina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Entonces, ¿por qué? El doctor Navarro entrelazó los dedos sobre su escritorio. Debo preguntarle algo delicado. ¿Su esposo ha cumplido adecuadamente con sus deberes maritales? El rubor inundó las mejillas de Catalina, pero asintió. Entonces, continuó el doctor, su voz bajando a un tono casi confidencial, existe una posibilidad que debo mencionar, aunque es poco convencional. Hay un procedimiento nuevo. Se realiza en clínicas especializadas de París y ahora también en Madrid. Se llama inseminación artificial. Catalina parpadeó, confundida. ¿Qué significa eso? El doctor se levantó y caminó hacia la ventana mirando la calle empedrada. Significa que podemos facilitar el proceso de concepción sin necesidad de... sin el acto natural. Es discreto, efectivo, y muchas parejas de la nobleza europea ya lo han utilizado. Cuando existen dificultades. ¿Y mi esposo? No necesita saberlo. De hecho, el doctor se giró hacia ella. En mi experiencia, los hombres prefieren no conocer los detalles médicos de estos asuntos. Lo que importa es el resultado. Catalina sentía que el mundo giraba a su alrededor. ¿Estaba el doctor sugiriendo lo que ella creía? Hay una clínica en Madrid, continuó Navarro, dirigida por el doctor Germán Salazar, un pionero en estos métodos. Discreción absoluta garantizada. Si usted desea, puedo hacer los arreglos necesarios. Esa noche, Catalina no durmió. La propuesta del doctor Navarro resonaba en su mente como un péndulo implacable. ¿Era esto traición? ¿O simplemente una solución práctica a un problema que amenazaba con destruir el frágil equilibrio de su existencia? Rodrigo solo quería un heredero. Él mismo lo había dicho. No le importaba a ella, solo el resultado. 2 semanas después, Catalina viajaba en un carruaje discreto hacia Madrid, con una carta de presentación del doctor Navarro guardada en su bolso de terciopelo. No sabía que aquella decisión cambiaría su vida de formas que jamás podría haber imaginado. La clínica Salazar se escondía detrás de una fachada discreta en el barrio de Salamanca, en Madrid. Nada en su exterior delataba la naturaleza de los servicios que ofrecía. Podría haber sido la residencia de cualquier familia acomodada. El doctor Germán Salazar era un hombre corpulento de ademanes suaves y voz tranquilizadora. Su consultorio olía a éter y a algo más que Catalina no pudo identificar. Algo químico y extraño. «Señora Alvarado», dijo después de leer la carta del doctor Navarro. «Comprendo su situación. No es la primera dama de buena familia que cruza estas puertas buscando una solución delicada». Explicó el procedimiento con términos médicos que Catalina apenas comprendía. Habló de probabilidades, de ciclos naturales, de tiempos precisos. Todo sonaba científico, moderno, casi milagroso. «El material», dijo con delicadeza, «proviene de donantes cuidadosamente seleccionados, hombres sanos, de buena constitución. Mantenemos la más estricta confidencialidad. Nadie sabrá jamás la verdad, ni siquiera su esposo. ¿Y si el niño no se parece a mi esposo?», preguntó Catalina, la voz apenas un susurro. Salazar sonrió con paciencia. «Los rasgos infantiles son impredecibles, señora. He visto hijos que no se parecen en nada a sus padres biológicos y otros que son su viva imagen sin compartir sangre. La naturaleza es caprichosa». Y además, agregó con un tono casi filosófico, «su esposo aportará su apellido, su educación, su legado. En todo lo que importa será su hijo». Catalina firmó los papeles con mano temblorosa. El procedimiento se realizaría en 3 días. Durante esas 72 horas, vagó por Madrid como un fantasma. Visitó la Puerta del Sol sin verla realmente. Se sentó en cafés, donde las voces se mezclaban en un murmullo incomprensible. Por las noches, en su habitación de hotel, se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Pero luego recordaba la frialdad de Rodrigo, su ultimátum implícito, la manera en que la miraba como si fuera un recipiente defectuoso. Y su determinación se endurecía. El día del procedimiento, Catalina yacía en una camilla fría, mientras el doctor Salazar trabajaba con eficiencia clínica. No hubo dolor, solo una extraña sensación de irrealidad
como si estuviera observando la escena desde fuera de su propio cuerpo. «Listo», anunció finalmente el doctor. «Ahora debe descansar durante 1 hora. Luego puede regresar a casa y continuar su vida normal. En 2 semanas sabremos si el procedimiento ha sido exitoso». Catalina cerró los ojos. Ya no había vuelta atrás. 2 semanas después, Catalina despertó con náuseas que la obligaron a correr hacia la palangana. La señora Aguirre, que entraba en ese momento con el desayuno, dejó la bandeja y se acercó con una sonrisa conocedora. «Señora, ¿será posible que...?» Catalina se limpió la boca con mano temblorosa y asintió débilmente. El doctor Navarro confirmó lo que ya sabía. Estaba embarazada. El procedimiento había funcionado. Cuando se lo comunicó a Rodrigo esa noche, durante la cena algo extraordinario sucedió. Por primera vez desde que lo conocía, vio una emoción genuina cruzar su rostro. No era amor, ni siquiera afecto hacia ella. Era triunfo, satisfacción de haber conseguido lo que buscaba. «Finalmente», murmuró, y por un momento su mano rozó la de ella sobre la mesa. Fue un contacto breve, casi accidental, pero Catalina sintió en él todo el peso de las expectativas que ahora cargaba en su vientre. Los meses siguientes fueron extraños. Rodrigo no se volvió cariñoso, pero sí atento a su manera fría y distante. Se aseguró de que tuviera los mejores cuidados, la mejor alimentación, el doctor más competente de la región visitándola semanalmente. Pero nunca le preguntó cómo se sentía ella, solo cómo estaba el bebé. Catalina pasaba los días en el jardín cuando el clima lo permitía, con las manos sobre su vientre creciente, hablándole en susurros al ser que crecía dentro de ella. Un ser que compartía su sangre, pero no la de Rodrigo. Un secreto que la quemaba por dentro como brasas escondidas. A veces, en la quietud de la noche, se preguntaba quién sería el padre biológico de su hijo. El doctor Salazar había sido tan discreto, tan vago. ¿Un estudiante de medicina necesitado de dinero? ¿Un trabajador de los muelles de Barcelona? ¿Un noble arruinado vendiendo lo único que le quedaba? Nunca lo sabría. En el 7º mes de embarazo, Rodrigo recibió correspondencia que lo mantuvo encerrado en su estudio durante horas. Cuando salió, su rostro estaba pálido, tenso de una manera que Catalina no había visto antes. «¿Sucede algo?», se atrevió a preguntar. Rodrigo la miró como si acabara de recordar que ella existía. «Asuntos de negocios, nada que te concierna». Pero esa noche, Catalina escuchó pasos en el pasillo. Se asomó con cuidado y vio a Rodrigo en su despacho, bebiendo brandy directamente de la botella, algo completamente fuera de carácter en un hombre tan meticuloso. Sobre su escritorio alcanzó a ver una carta. No pudo leer todo, pero 2 palabras saltaron a sus ojos: Fernando Ibáñez. El nombre le produjo un escalofrío inexplicable. Había escuchado a los sirvientes mencionarlo en susurros. Fernando Ibáñez era el rival comercial de Rodrigo, un hombre que había tratado de arruinarlo años atrás, apropiándose de tierras que los Alvarado consideraban suyas por derecho ancestral. Se odiaban con una intensidad que iba más allá de los negocios. Era algo personal, visceral, alimentado por generaciones de disputas familiares. Catalina regresó a su habitación sin hacer ruido, con el corazón latiendo fuerte. ¿Qué tenía que ver Ibáñez con ellos ahora? No lo sabría hasta mucho después. Y cuando lo descubriera, desearía no haberlo sabido nunca. El parto comenzó en una noche de tormenta, como si el cielo mismo presagiara el caos que estaba por desatarse. Los relámpagos iluminaban las paredes del dormitorio mientras Catalina gritaba, aferrándose a las sábanas con una fuerza que no sabía que poseyera. El doctor Navarro estaba allí, junto con una comadrona experimentada llamada Doña Remedios, una mujer robusta de manos firmes y voz tranquilizadora. «Ya casi, señora», murmuraba Remedios. Un empujón más, solo uno más. Rodrigo esperaba en el piso inferior, paseando como un león enjaulado. Las tradiciones dictaban que los hombres no debían presenciar el parto, y él no parecía tener ningún deseo de romper esa norma. Con un último grito que pareció desgarrar el aire mismo, Catalina sintió como su hijo abandonaba su cuerpo. Un llanto agudo llenó la habitación, y las lágrimas corrieron por sus mejillas, mezclándose con el sudor y el agotamiento. «Es un varón»,
anunció el doctor Navarro con satisfacción. Sano y fuerte. Remedios limpió al bebé con movimientos expertos y lo envolvió en mantas blancas. Pero cuando se acercó para entregárselo a Catalina, su rostro cambió. La sonrisa se congeló. Doctor, dijo con voz extraña, mire esto. Navarro se acercó, y Catalina vio cómo sus ojos se abrían con sorpresa. Un silencio pesado cayó sobre la habitación, roto solo por los suaves quejidos del recién nacido. ¿Qué pasa?, preguntó Catalina, tratando de incorporarse. ¿Qué le sucede a mi hijo? El doctor Navarro se aclaró la garganta. Nada, señora. Está perfectamente sano. Es solo que tiene una marca de nacimiento, bastante distintiva. Catalina extendió los brazos. Déjeme verlo. Cuando finalmente sostuvo a su hijo contra su pecho, vio lo que había causado tal reacción. En el hombro izquierdo del bebé, justo sobre el omóplato, había una marca de nacimiento en forma de media luna, de un color rojizo oscuro, perfectamente delineada. Era hermosa, en realidad, como si el cielo le hubiera dejado su firma. «Es precioso», susurró Catalina, besando la frente diminuta de su hijo. Pero el doctor Navarro y doña Remedios intercambiaron una mirada que no pudo interpretar. Había algo en esa marca que los perturbaba de una manera que iba más allá de lo médico. «Iré a informar a su esposo», dijo finalmente el doctor, saliendo de la habitación con prisa inusual. Catalina se quedó sola con su hijo y con Remedios, que la ayudaba a acomodarse. El bebé buscó su pecho instintivamente, y Catalina sintió una oleada de amor tan intensa que casi la dejó sin respiración. No importaba quién fuera su padre biológico. Este era su hijo. Su sangre corría por esas venas diminutas. Abajo, escuchó la voz del doctor Navarro anunciando el nacimiento. Luego, los pasos pesados de Rodrigo subiendo las escaleras. Entró en la habitación con la expresión de un hombre que ha ganado la batalla más importante de su vida. Se acercó a la cama, miró al bebé, y por primera vez, Catalina vio algo parecido a una sonrisa suavizar sus rasgos duros. «Un varón», dijo con satisfacción. «El heredero de los Alvarado». Pero cuando su mirada cayó sobre la marca de nacimiento, la sonrisa desapareció. Su rostro se volvió de piedra. «¿Qué es eso?», preguntó con voz peligrosamente baja. «Una marca de nacimiento, señor», explicó el doctor Navarro rápidamente. «Completamente inofensiva. Muchos niños las tienen». Rodrigo se inclinó más cerca, estudiando la media luna como si fuera un acertijo imposible de resolver. Luego, tan repentinamente que hizo que Catalina se sobresaltara, se enderezó y salió de la habitación sin decir una palabra más. Catalina abrazó a su hijo con más fuerza. Algo estaba mal, terriblemente mal, y en las semanas siguientes descubriría exactamente qué era. Los días después del nacimiento transcurrieron en una extraña quietud. Rodrigo visitaba la habitación del bebé, al que habían nombrado Sebastián, pero sus visitas eran breves, tensas, como si estuviera cumpliendo con un deber que le resultaba doloroso. Catalina lo notaba todo. La manera en que evitaba mirar la marca de nacimiento, cómo sus mandíbulas se apretaban cada vez que la veía, el modo en que sus ojos se oscurecían con algo que parecía peligrosamente cercano al odio. Una tarde, 2 semanas después del parto, la señora Aguirre entró en su habitación con expresión turbada. «Señora», comenzó retorciendo el delantal entre sus manos, «hay algo que debo decirle. No sé si es mi lugar, pero mi conciencia no me deja en paz». Catalina dejó de mecer al bebé. «¿Qué sucede?». La mujer se acercó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «Esa marca que tiene el pequeño Sebastián, he servido en esta región durante 40 años. He visto a muchas familias, muchos niños. ¿Y esa marca? ¿Qué pasa con ella?». «La familia Ibáñez», dijo Aguirre, y el nombre cayó entre ellas como una piedra en un estanque. «Todos los hombres de esa familia nacen con esa misma marca, una media luna en el hombro izquierdo. Es como su sello. He visto a 3 generaciones de Ibáñez con esa marca exacta». Catalina sintió que el mundo se detenía. El bebé en sus brazos pareció volverse más pesado, como si la gravedad misma hubiera aumentado su fuerza. «Eso es imposible», susurró, pero su voz carecía de convicción. «Lo sé, señora. Por eso
Por eso no entiendo cómo... La mujer se interrumpió, sus ojos llenos de confusión y algo parecido al miedo. Don Rodrigo tampoco lo entiende. Por eso está así, porque esa marca es imposible que su hijo la tenga. Los Alvarado nunca han tenido nada parecido. ¿Y usted? Su familia tampoco. Después de que Aguirre se fuera, Catalina se quedó inmóvil durante horas, mirando al bebé dormido en sus brazos. Su mente corría en círculos frenéticos, tratando de encontrarle sentido a lo imposible. El doctor Salazar había dicho que los donantes eran anónimos, cuidadosamente seleccionados. Había hablado de estudiantes, de hombres jóvenes y sanos. Nunca mencionó nombres, nunca mencionó familias. Pero esa marca era como una firma, una declaración de sangre que no podía ser negada. Esa noche, cuando Rodrigo regresó de uno de sus largos días en los viñedos, Catalina lo esperaba en el salón. Sebastián dormía en la cuna que habían colocado cerca del fuego. «Necesitamos hablar», dijo ella, con una firmeza que no sabía que poseía. Rodrigo se sirvió un vaso de brandy antes de responder. «¿Sobre qué?» «Sobre la marca de Sebastián. Sobre por qué te perturba tanto». Él se quedó inmóvil, de espaldas a ella, mirando las llamas. Cuando habló, su voz era peligrosamente baja. «Esa marca es de los Ibáñez. Solo de ellos. La he visto en Fernando y en su padre antes que él. Es inconfundible». «Pero eso es imposible», dijo Catalina, y al menos en eso no estaba mintiendo. «Yo nunca, jamás». Rodrigo se giró bruscamente. «Lo sé que tú no me has traicionado de esa manera. No has tenido oportunidad ni motivo, lo cual hace que esto sea aún más incomprensible». Se acercó a la cuna, mirando al bebé con una mezcla de fascinación y repulsión. «He revisado los archivos familiares. Los Alvarado jamás han tenido esta marca. Tu familia tampoco. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Cómo es posible que mi hijo lleve la marca de mi peor enemigo?» Catalina sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Tenía que decirle la verdad. Tenía que... Pero antes de que pudiera hablar, se escucharon golpes urgentes en la puerta principal. Voces agitadas, pasos apresurados. El mayordomo entró con expresión grave. «Don Rodrigo, han llegado noticias de Madrid, del hospital donde se realizó el tratamiento de la señora». Rodrigo palideció. «¿Qué noticias?» «Hay un escándalo, señor. La clínica Salazar ha sido cerrada por las autoridades. El doctor Salazar ha huido, pero su asistente ha confesado todo. El salón de los Alvarado se convirtió en el escenario de una pesadilla que apenas comenzaba a desplegarse. El mensajero, un joven notario de Madrid llamado Don Alonso, había viajado toda la noche para traer las noticias». Se sentó frente a Rodrigo y Catalina, sacando documentos de su maletín con manos temblorosas. Sus ojos evitaban los de ellos, como si las palabras que estaba por pronunciar fueran demasiado terribles para ser dichas cara a cara. «Don Rodrigo, doña Catalina», comenzó con voz tensa, «lo que debo revelarles es de una gravedad extrema. La clínica Salazar no era lo que parecía. El doctor Germán Salazar y su asistente, un tal Mateo Ruiz, han sido acusados de negligencia criminal y fraude». «Vaya al grano», ordenó Rodrigo, su voz como un látigo. El notario tragó saliva. Durante los procedimientos de inseminación artificial, la clínica manejaba materiales de múltiples donantes. Debían estar cuidadosamente etiquetados, separados, identificados. Pero el asistente Ruiz ha confesado que en varias ocasiones hubo errores, confusiones, mezclas accidentales. Catalina sintió que la sangre abandonaba su rostro. «¿Qué está diciendo? ¿Que en el día de su procedimiento?» «Señora», el notario la miró finalmente, con compasión dolorosa en sus ojos, «hubo 2 pacientes programadas, usted y otra mujer, y el material que debía usarse para cada una fue intercambiado». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Sebastián eligió ese momento para llorar desde su cuna, un sonido que pareció venir de muy lejos. «¿Intercambiado?», repitió Rodrigo, su voz apenas un susurro mortal. «Sí, señor. El material que debía usarse con su esposa fue usado con la otra paciente, y el material destinado a ella fue usado con doña Catalina». Catalina se puso de pie tambaleándose. «¿Quién era la otra mujer?»
El notario sacó otro documento. Sus manos temblaban tanto que el papel crujía. Doña Valentina Ibáñez de Cortázar, esposa de don Fernando Ibáñez. El nombre explotó en el salón como un trueno. Rodrigo se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. «Esto es imposible», rugió. «Es una broma enfermiza. Una mentira». Pero el notario negó con la cabeza, con expresión miserable. «Ojalá lo fuera, señor. Pero el asistente Ruiz ha proporcionado registros detallados. Fechas, horas, nombres. Todo coincide. Y hay más. ¿Más?». Catalina apenas podía hablar. Don Fernando Ibáñez y su esposa también estaban desesperados por tener un hijo. Él también necesitaba un heredero. Y cuando su esposa dio a luz hace 2 semanas, el bebé nació sin ninguna marca, sin la marca característica de los Ibáñez. La verdad comienza a revelarse y es más terrible de lo imaginable. Catalina y Rodrigo descubren que han estado criando al hijo de su peor enemigo. ¿Cómo manejarías tú una situación así? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta saber qué piensas. Y no olvides darle like y seguir el canal para no perderte el desenlace de esta historia. La revelación cayó sobre ellos como una luz. Catalina tuvo que aferrarse al respaldo del sofá para no caer. Su mente trataba de procesar lo imposible, lo inimaginable. Su hijo, el bebé que había cargado durante 9 meses, que había nutrido con su sangre y su amor, no llevaba la semilla de Rodrigo. Llevaba la semilla de Fernando Ibáñez, el hombre que Rodrigo odiaba más que a nadie en el mundo. Y en algún lugar de España, Fernando Ibáñez estaba criando al hijo que debería ser de Rodrigo. Los registros médicos son irrefutables, continuó el notario. El asistente guardó muestras, documentación, todo como seguro, aparentemente, en caso de que algo saliera mal. Y ahora que la clínica ha sido expuesta, Rodrigo se acercó a la cuna donde Sebastián lloraba. Miró al bebé durante un largo momento, su rostro pasando por una docena de emociones: furia, asco, dolor, incredulidad. «Este niño», dijo finalmente, su voz llena de veneno, «lleva la sangre de Ibáñez, la sangre de mi enemigo, la sangre de la familia que ha tratado de destruir a los Alvarado durante generaciones». Se giró hacia Catalina con ojos ardientes. «¿Y el verdadero hijo de mi sangre está siendo criado por ese miserable?» «Ninguno de nosotros sabíamos», susurró Catalina, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Yo no sabía. Tú no sabías. Fue un error, un horrible error». «¡Un error!». Rodrigo golpeó la mesa con tal fuerza que los candelabros temblaron. «Un error que me ha condenado a criar al vástago de mi peor enemigo». El notario se aclaró la garganta. «Señor, hay acciones legales que pueden tomarse. Se puede solicitar un intercambio. Las autoridades están dispuestas a ¿intercambiar?». Catalina sintió que su corazón se detenía. ¿Intercambiar a Sebastián? ¿Quitármelo? Por primera vez, Rodrigo pareció dudar. Miró a su esposa, luego al bebé, luego de nuevo a ella. En sus ojos, Catalina vio el mismo conflicto que desgarraba su propio corazón. Ese bebé no era suyo por sangre, pero había crecido dentro de ella. Había sentido sus primeras patadas. Lo había traído al mundo entre dolor y lágrimas. Había sido el primero en sostenerlo, en alimentarlo, en amarlo. ¿Cómo podía entregarlo? ¿Cómo podía dejar que se lo llevaran y trajeran a un extraño, un niño que compartía genes con Rodrigo, pero que no conocía su voz, su olor, su calor? «No», dijo Catalina, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «No puedes quitármelo. No lo permitiré». Rodrigo la miró con algo cercano al desprecio. «Es el hijo de Ibáñez. Cada vez que lo mire, cada vez que oiga su voz, recordaré que la sangre de mi enemigo corre por sus venas». «Es mi hijo», dijo Catalina, y en ese momento supo que era verdad. Completamente verdad. Lo he llevado en mi vientre. Lo he traído al mundo. Biología o no, es mi hijo. El notario observaba la escena con incomodidad evidente. «Debo informarles que don Fernando Ibáñez ya ha sido notificado. Y su reacción fue similar. Está considerando sus opciones legales». Rodrigo se dejó caer en su silla, la cabeza entre las manos.
Por primera vez desde que Catalina lo conocía, parecía derrotado. «Déjenos», dijo al notario. «Necesitamos tiempo para pensar». Cuando el hombre se fue, Catalina se acercó a la cuna y tomó a Sebastián en brazos. El bebé dejó de llorar inmediatamente, acurrucándose contra su pecho, como si supiera que allí estaba a salvo. «No dejaré que te lo lleven», susurró contra su cabecita suave. «No importa lo que diga la sangre. Eres mío». Pero mientras lo decía, sabía que la batalla apenas comenzaba, y que las decisiones que tomarían en los días siguientes cambiarían sus vidas para siempre. Pasaron 3 días de silencio tenso en el Palacete Alvarado, 3 días en los que Rodrigo apenas salía de su estudio, bebiendo más de lo que Catalina lo había visto beber jamás. 3 días en los que ella se aferraba a Sebastián como si en cualquier momento alguien fuera a arrancárselo de los brazos. El 4.º día llegó una carta. El lacre era azul oscuro, con el escudo de armas de los Ibáñez, un águila con las alas extendidas. Rodrigo la abrió con manos que apenas temblaban, aunque su mandíbula estaba tan apretada que los músculos se marcaban bajo su piel. Leyó en silencio y con cada línea su rostro se oscurecía más. «¿Quiere reunirse?», dijo finalmente su voz hueca. «Fernando Ibáñez propone un encuentro neutral en la casa del notario en Madrid para discutir la situación». Catalina sintió que su estómago se contraía. «¿Qué vamos a hacer?». Rodrigo dejó caer la carta sobre la mesa. «Iremos. No tenemos opción. Esto no puede resolverse sin enfrentarlo cara a cara». El viaje a Madrid fue un tormento silencioso. Catalina llevaba a Sebastián, envuelto en mantas, protegiéndolo del frío de febrero y de un mundo que de repente parecía querer separarlo de ella. Rodrigo miraba por la ventana del carruaje, su perfil duro como el granito. La casa del notario don Alonso estaba en una calle tranquila del centro de Madrid. Era una construcción elegante pero sobria, perfecta para asuntos delicados que requerían discreción absoluta. Cuando entraron en el salón de reuniones, Fernando Ibáñez ya estaba allí. Catalina nunca lo había visto en persona. Solo había escuchado el nombre pronunciado con veneno durante años. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 38 años, de constitución atlética y rostro de rasgos marcados. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos, oscuros, intensos, llenos de la misma angustia que probablemente reflejaban los suyos. Junto a él estaba su esposa, Valentina. Era una mujer delgada de belleza pálida, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. En sus brazos sostenía un bebé envuelto en mantas azules. El otro bebé, el verdadero hijo de Rodrigo. Durante un momento que pareció suspendido en el tiempo, las dos parejas se miraron. 2 matrimonios destrozados por un error que ninguno había cometido. 2 bebés inocentes atrapados en una pesadilla que no merecían. Fernando fue el primero en hablar. Su voz era profunda, controlada, pero Catalina podía escuchar la tensión debajo de cada palabra. «Alvarado», dijo sin extender la mano. No había pretensión de cortesía entre ellos. Demasiados años de odio, demasiadas batallas. «Ibáñez», respondió Rodrigo con igual frialdad. El notario don Alonso se aclaró la garganta. «Señores, señoras, estamos aquí para buscar una solución a esta tragedia. Las leyes españolas en estos casos son ambiguas. No hay precedente claro, pero ambas partes tienen derechos que deben ser considerados». «Derechos», repitió Fernando con amargura. Miró al bebé en los brazos de Catalina, y algo en su expresión se suavizó dolorosamente. «Ese niño lleva mi sangre, la marca de mi familia. Es un Ibáñez por nacimiento». «Pero es un Alvarado por crianza», respondió Catalina, sorprendiéndose de su propia valentía. «He sido yo quien lo ha llevado 9 meses, quien lo ha traído al mundo, quien lo alimenta de mi propio cuerpo». Valentina habló por primera vez, su voz apenas un susurro tembloroso. «Y este niño», miró al bebé en sus brazos, «no tiene ninguna marca de los Ibáñez. No lleva el sello de nuestro linaje. Cuando nació así, supe que algo estaba terriblemente mal». Rodrigo se acercó a Valentina, mirando al bebé que genéticamente era suyo. El niño dormía tranquilamente,
ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Tenía el cabello oscuro, los rasgos que podrían ser de cualquier familia noble española. ¿Cómo se llama?, preguntó Rodrigo, su voz extrañamente suave. Aún no lo hemos bautizado, respondió Valentina. Queríamos estar seguros. Fernando se acercó a Catalina. Ella instintivamente apretó a Sebastián contra su pecho, pero Fernando no hizo ademán de quitárselo. Simplemente lo miró, estudiando cada rasgo, cada pequeño detalle. «Tiene los ojos de mi madre», murmuró. «Y esa marca, todos los hombres Ibáñez la han llevado durante generaciones. Mi padre la tenía, mi abuelo, mi bisabuelo». «La sangre no es todo», dijo Catalina, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «El amor también cuenta, el vínculo también cuenta». Fernando levantó la vista para mirarla, y por un momento algo parecido al entendimiento pasó entre ellos. Ambos eran víctimas, ambos habían perdido algo invaluable. «El notario dice», comenzó Fernando, regresando a donde estaba, «Valentina, que podríamos hacer un intercambio. Legalmente, cada familia recuperaría al hijo de su sangre». Valentina sollozó, abrazando al bebé con más fuerza. No puedo entregarlo. Ha sido mío durante 2 semanas. Cada noche me despierto para alimentarlo. Cada vez que llora, mi corazón». «Lo sé», dijo Catalina, y en sus palabras había verdad compartida, dolor compartido. «Yo siento lo mismo». Rodrigo y Fernando se miraron. En ese intercambio de miradas había décadas de historia, disputas de tierras, batallas legales, palabras amargas, oportunidades saboteadas. Pero también había algo nuevo, algo que ninguno había esperado sentir jamás hacia el otro. Comprensión, horrible, dolorosa comprensión. El notario don Alonso observaba la escena con expresión grave. Había manejado muchos casos difíciles en su carrera, pero este superaba todo lo que había visto. «Hay», comenzó cuidadosamente, «otra opción. No convencional, ciertamente, pero dadas las circunstancias extraordinarias». «Dígala», ordenó Rodrigo. «Ambas familias podrían compartir la crianza, visitas regulares, participación en la educación. Sería complejo, requeriría documentación legal extensa, pero no es imposible». «¿Compartir?», Fernando soltó una risa amarga. «¿Compartir con los Alvarado? Después de todo lo que han hecho, después de años de sabotear mis negocios, de difamar mi nombre». «¿Tus negocios?». Rodrigo dio un paso adelante con ojos encendidos. «Fuiste tú quien trató de robar las tierras que han pertenecido a mi familia durante 2 siglos. Fuiste tú quien sobornó a los jueces, quien mintió ante los tribunales». «¡Basta!». La voz de Catalina cortó el aire como un látigo. Ambos hombres se giraron hacia ella sorprendidos. «Basta ya, mírenlos», señaló a los 2 bebés. Sebastián había comenzado a llorar suavemente, y el otro bebé, como respondiendo a algún vínculo invisible, también comenzó a quejarse. «Son inocentes», continuó Catalina, su voz temblando pero firme. «Ellos no son responsables de sus odios. No merecen pagar por los pecados de sus padres o de sus abuelos. Si hay algo que esta pesadilla debería enseñarnos es que hay cosas más importantes que el orgullo, más importantes que las viejas rencillas». Valentina se puso de pie, acunando al bebé contra su hombro. «Tiene razón. No puedo imaginar entregarlo. Pero tampoco puedo imaginar nunca ver a mi verdadero hijo, nunca conocerlo, nunca saber si está bien». Se giró hacia su esposo. «Fernando, estos bebés no pidieron nacer en medio de nuestra guerra. ¿Vamos a condenarlos a una vida de confusión y dolor solo porque nosotros no podemos superar nuestras diferencias?» Fernando miró a su esposa durante un largo momento. Luego miró a Catalina, a los bebés y finalmente a Rodrigo. Algo en su postura se relajó solo ligeramente, pero fue suficiente. «¿Qué propones?», preguntó dirigiéndose a Catalina, no a Rodrigo. Catalina respiró profundo. La idea que había estado formándose en su mente durante los últimos días finalmente tomó forma en palabras. «Propongo que criemos a ambos niños sabiendo la verdad. No ahora, son demasiado pequeños, pero cuando tengan edad suficiente para comprender. Que crezcan sabiendo que tienen 2 familias, que se conozcan como hermanos, porque en cierto modo lo son. Están conectados de una manera que ningún otro niño en el mundo
está conectado. Eso significaría, dijo Rodrigo lentamente, que tendríamos que vernos regularmente, los Alvarado y los Ibáñez, juntos. Sí, respondió Catalina. Significaría exactamente eso. Significaría dejar atrás el odio. Por ellos, señaló a los bebés. Por su bienestar. Por darles una oportunidad de tener una vida completa. El silencio que siguió fue denso, cargado de posibilidades y de miedo. El notario esperaba, su pluma lista para documentar cualquier decisión que se tomara. Fernando caminó hacia la ventana, mirando la calle de Madrid, donde la vida continuaba normalmente, ajena al drama que se desarrollaba en esa habitación. Cuando se giró de nuevo, su rostro había cambiado. Las líneas de tensión se habían suavizado. «Mi padre me enseñó a odiar a los Alvarado desde que tengo memoria», dijo. «Me contó historias de traiciones, de tierras robadas, de injusticias, y yo he perpetuado ese odio. Lo he alimentado. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso en nombre de ese odio». Miró directamente a Rodrigo. «Pero estos niños merecen algo mejor que eso. Merecen mejor que nosotros». Rodrigo sostuvo su mirada. Durante un momento interminable, las décadas de enemistad colgaron en el aire entre ellos como una espada a punto de caer. Luego, casi imperceptiblemente, Rodrigo asintió. «Merecen algo mejor», repitió su voz ronca. Valentina soltó un sollozo de alivio. Catalina cerró los ojos, sintiendo que un peso que no sabía que cargaba comenzaba a levantarse de sus hombros. «Entonces», dijo el notario, con voz temblorosa de emoción, «¿están de acuerdo en proceder con un arreglo de crianza compartida? Cada familia mantendrá al niño que actualmente tiene, pero ambas tendrán derechos de visita, participación en decisiones importantes, y los niños serán criados conociendo ambas familias». Fernando miró a Valentina, quien asintió con lágrimas en los ojos. Luego miró a Rodrigo. «Sí», dijo finalmente, «estamos de acuerdo». Rodrigo miró a Catalina, quien sostenía a Sebastián como si fuera lo más precioso del mundo. «Porque lo era». «Sí», dijo Rodrigo, «estamos de acuerdo». El notario comenzó a escribir rápidamente, documentando el acuerdo histórico. Mientras tanto, algo extraordinario sucedió. Catalina se acercó a Valentina. Las dos mujeres se miraron, reconociendo en los ojos de la otra el mismo amor feroz, la misma determinación de proteger a sus hijos a cualquier costo. «¿Puedo?», preguntó Catalina suavemente, señalando al bebé en brazos de Valentina. Valentina dudó solo un momento antes de asentir. Con manos temblorosas, permitió que Catalina sostuviera al niño que genéticamente era hijo de Rodrigo. El bebé abrió los ojos, mirándola con esa mirada antigua e inocente que tienen todos los recién nacidos. Catalina sintió algo moverse en su pecho. No era el mismo amor inmediato y avasallador que había sentido por Sebastián, pero era algo, una conexión, una promesa. «Hola, pequeño», susurró. Yo soy parte de tu historia también». Valentina se acercó a Catalina mirando a Sebastián. Extendió un dedo tembloroso, y el bebé inmediatamente lo agarró con su pequeña mano. «Es hermoso», dijo Valentina con voz quebrada. «Se parece a Fernando cuando era bebé. Las fotografías viejas, es idéntico». Las dos mujeres se miraron de nuevo y algo pasó entre ellas. Un acuerdo silencioso. Una alianza forjada no en sangre o matrimonio, sino en amor maternal y en la determinación de hacer lo correcto. Sin importar cuán difícil fuera, cuando finalmente se intercambiaron de nuevo los bebés, ambas lo hicieron con más facilidad. No estaban entregando para siempre, solo estaban esperando el próximo encuentro. Los hombres observaban, y en sus rostros la rigidez comenzaba a ceder. No era perdón, todavía no, pero era el principio de algo. El principio del fin de una guerra que nunca debió comenzar. 5 años pasaron como páginas de un libro que nadie habría creído posible escribir. Los primeros meses fueron los más difíciles. Las visitas eran tensas, formales, cargadas del peso de siglos de enemistad que no desaparecía de la noche a la mañana. Rodrigo y Fernando apenas se hablaban, comunicándose a través de sus esposas o del notario que supervisaba el acuerdo. Pero los niños no conocían ese odio. No sabían de batallas legales o tierras disputadas. Solo sabían que una vez al mes había un día especial donde las dos familias se reunían. «Sebastián»,
con la marca de media luna visible en su hombro cada verano cuando jugaba sin camisa. Era un niño alegre y curioso. Tenía los ojos oscuros de Fernando y su sonrisa fácil. Catalina lo amaba con una ferocidad que solo había crecido con el tiempo. Y Rodrigo, para sorpresa de todos incluyendo la suya propia, también había desarrollado un vínculo con el niño. Al principio, Rodrigo había mantenido distancia, pero era imposible no amar a un niño que corría hacia ti con los brazos abiertos, que te llamaba papá con voz emocionada, que te miraba como si fueras el hombre más importante del mundo. El otro niño, al que finalmente habían bautizado como Diego, crecía con Valentina y Fernando. Era más tranquilo que Sebastián, más reflexivo. Le gustaban los libros y pasaba horas dibujando. No tenía la marca de los Ibáñez, pero tenía algo de los Alvarado en sus rasgos. La nariz recta, la frente alta, la manera en que inclinaba la cabeza cuando pensaba. Las visitas evolucionaron gradualmente. Del salón formal del notario pasaron a encuentros en parques neutrales, luego a comidas compartidas en restaurantes tranquilos. Y finalmente, en un momento que ninguno había anticipado, comenzaron a visitarse en sus propias casas. La primera vez que Fernando cruzó el umbral del palacete Alvarado, Rodrigo tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no cerrarle la puerta en la cara. Pero Sebastián había corrido hacia Fernando con alegría genuina, gritando «¡Tío Fernando!» y la expresión en el rostro de Fernando al abrazar al niño que llevaba. Su sangre había sido tan pura, tan llena de amor paternal contenido, que algo se había quebrado en el pecho de Rodrigo. Ese día, después de que los niños jugaran en el jardín bajo la supervisión de las madres, Rodrigo había servido 2 copas de su mejor brandy y había ofrecido una a Fernando. Por los niños, había dicho simplemente. Fernando había tomado la copa, sosteniéndola pero sin beber todavía. Por los niños, había repetido. Y luego, con esfuerzo visible, había añadido, gracias por cuidar también de Sebastián. Puedo ver que es amado. Rodrigo había asentido sin confiar en su voz para responder. No se hicieron amigos de la noche a la mañana. Tal vez nunca serían verdaderos amigos, pero desarrollaron algo más valioso, respeto mutuo y un propósito compartido. Catalina y Valentina, por su parte, se habían convertido en aliadas cercanas. Se escribían cartas regulares, compartiendo preocupaciones sobre los niños, celebrando sus logros. Cuando Sebastián dio sus primeros pasos, Catalina se lo había escrito inmediatamente a Valentina. Cuando Diego pronunció su primera palabra completa, Valentina había hecho lo mismo. En el tercer año del arreglo, cuando Sebastián enfermó gravemente de fiebres, fueron Valentina y Fernando quienes viajaron inmediatamente al palacete Alvarado, pasando 3 noches en vela junto a Catalina y Rodrigo, esperando que la fiebre cediera. Cuando finalmente lo hizo, los 4 adultos habían llorado de alivio. Fue en ese momento, en esa habitación llena del aroma de hierbas medicinales y velas, que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran solo 2 familias atadas por un acuerdo legal. Eran algo más complejo, más profundo. Eran una familia. No convencional, ciertamente, pero familia al fin. El día en que decidieron contarles la verdad a los niños, ambos tenían 7 años, suficientemente grandes para entender, según les había aconsejado el médico de familia. Se reunieron en el palacete Alvarado, en el salón donde años atrás Rodrigo había pronunciado su cruel ultimátum a Catalina. ¿Cómo había cambiado ese lugar? Ahora había juguetes en los rincones, dibujos infantiles en las paredes, risas que resonaban en los pasillos que antes solo conocían el silencio. Sebastián y Diego jugaban en el jardín, inconscientes de la conversación que estaba por ocurrir. Los 4 adultos los observaban a través de las ventanas, ninguno queriendo ser el primero en llamarlos. ¿Estamos haciendo lo correcto?, preguntó Valentina, su voz llena de dudas. «Tienen derecho a saber», respondió Catalina. «Hemos esperado el momento adecuado. Creo que es ahora». Rodrigo llamó a los niños. Entraron corriendo, las mejillas rojas del juego, Sebastián con hojas en el cabello y Diego con tierra en las rodillas. «Siéntense, niños», dijo Fernando con suavidad. «Tenemos algo importante que contarles». Lo que siguió fue una de las conversaciones
más difíciles que ninguno de los adultos había tenido jamás. Explicaron el error en términos que los niños pudieran entender. Hablaron de cómo los bebés se habían mezclado antes de nacer, de cómo Sebastián tenía la sangre de Fernando y Valentina, pero había crecido en el vientre de Catalina, de cómo Diego tenía la sangre de Rodrigo, pero había nacido de Valentina. Los niños escucharon con ojos cada vez más grandes. Sebastián miró su marca de nacimiento, luego a Fernando, procesando la información. Entonces, dijo lentamente, «Tío Fernando es mi papá de sangre». «Sí», respondió Fernando, su voz quebrándose ligeramente. «¿Y mamá Catalina es mi mamá, pero no de sangre?» «Yo te llevé dentro de mí», explicó Catalina. Arrodillándose frente a él, «Te sentí crecer. Te traje al mundo. Te he amado desde el momento en que supe que existías. La sangre es importante, sí, pero el amor también lo es. Y yo te amo más que a mi propia vida». Sebastián procesó esto durante un largo momento. Luego miró a Rodrigo. «¿Y papá Rodrigo?» «Rodrigo, el hombre que había comenzado todo esto con un corazón de piedra y un plan frío, se arrodilló junto a Catalina. Al principio, dijo con honestidad brutal, me costó aceptarte. No voy a mentir sobre eso. Pero con cada día que pasó, te volviste más mío. Ahora no puedo imaginar mi vida sin ti. Eres mi hijo en todo lo que importa». Diego había estado escuchando en silencio, sus ojos yendo de un adulto a otro. Finalmente habló. «¿Por eso nos ven juntos siempre? ¿Por eso tío Rodrigo y tía Catalina vienen a nuestra casa?» «Sí», dijo Valentina, «porque ambos son especiales, porque están conectados de una manera única, y porque todos los que estamos en esta habitación los amamos a los dos». Los niños se miraron entre sí. Luego, en un movimiento que nadie había anticipado, Sebastián se lanzó a abrazar a Fernando. Diego hizo lo mismo con Rodrigo. Hubo lágrimas, muchas lágrimas, de los adultos más que de los niños, que parecían aceptar la verdad con esa flexibilidad asombrosa de la infancia. «¿Eso significa?» preguntó Sebastián después de un rato. «¿Que Diego y yo somos como hermanos?» «Sí», respondió Catalina sonriendo a través de sus lágrimas. «Exactamente así». «¡Genial!», exclamó Sebastián. «Siempre quise un hermano». Diego sonrió tímidamente. «Yo también». En los años que siguieron, los niños crecieron con una comprensión única de lo que significaba la familia. Sabían que era más que sangre. Era elección, era amor, era el esfuerzo diario de personas imperfectas tratando de hacer lo correcto. Sebastián visitaba a Fernando y Valentina regularmente, y con los años desarrolló una relación cercana con su padre biológico, pero nunca dejó de llamar papá a Rodrigo, porque en su corazón tenía espacio para ambos. Diego hacía lo mismo con Rodrigo, quien lo llevaba a los viñedos y le enseñaba sobre las tierras que algún día heredaría. Pero Valentina siempre sería su madre en todos los sentidos, y Fernando el padre que lo había criado. Cuando Sebastián cumplió 15 años, le preguntó a Rodrigo, «¿Alguna vez te arrepentiste de quedarte conmigo, quiero decir, sabiendo que no era tu sangre?» Rodrigo, ahora un hombre de casi 60 años, con el cabello completamente blanco, pero los ojos más suaves de lo que habían sido jamás, había puesto su mano sobre el hombro de su hijo. «Arrepentirme», había dicho, «solo de los años que desperdicié odiando a Fernando cuando podríamos haber sido aliados, de los años que pasé dejando que el orgullo dictara mis acciones. Pero de ti, Sebastián, nunca, ni un solo día. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Tú y tu madre me enseñaron lo que realmente significa el amor». Esa noche, cuando Catalina y Rodrigo estaban solos en su habitación, él la había abrazado por primera vez con verdadera ternura. «Gracias», le había dicho. «¿Por qué?», había preguntado ella sorprendida. «Por no darte por vencida, por luchar por él, por enseñarme que el amor es más fuerte que el odio, por mostrarme que la familia se elige tanto como se hereda». Catalina había llorado entonces, lágrimas de alivio y felicidad. El matrimonio que había comenzado como una transacción fría se había transformado en algo real, no perfecto, pero real y lleno de un amor que había crecido lentamente, como las vides en los viñedos de los Alvarado. 20 años después del día que cambió todo,
Las familias Alvarado e Ibáñez se reunieron para una ocasión especial. Sebastián se casaba con una joven maestra de un pueblo cercano, una mujer de risa fácil y corazón generoso. La boda se celebró en los jardines del Palacete Alvarado, decorados con flores blancas y antorchas que brillaban contra el cielo del atardecer. Pero lo más notable no era la belleza de la ceremonia, sino quienes estaban allí juntos. Rodrigo y Fernando, ahora ambos hombres mayores, caminaron juntos hacia el altar donde esperaba el novio. Dos familias que una vez se habían odiado con intensidad, mortal ahora sentadas lado a lado, celebrando unidas. Catalina, con el cabello plateado recogido en un moño elegante, sostenía la mano de Valentina mientras observaban a Sebastián esperar a su novia. Las dos mujeres habían compartido algo que pocas madres comparten: la experiencia única de criar juntas a un hijo, cada una aportando su amor de manera diferente pero igualmente valiosa. Diego era el padrino de Sebastián, por supuesto. Los dos hermanos se habían vuelto inseparables con los años. Diego había estudiado leyes y ahora trabajaba ayudando a fusionar los negocios de los Alvarado y los Ibáñez en una empresa conjunta que prosperaba más de lo que cualquiera de las familias había logrado sola. Durante la recepción, Sebastián se levantó para dar un discurso. Miró a los 4 adultos que lo habían criado, su voz llena de emoción. «Mi historia comenzó con un error», dijo. «Un error terrible que podría haber destruido vidas. Pero mis padres, todos ellos, eligieron algo diferente. Eligieron el amor sobre el odio, la familia sobre el orgullo, el perdón sobre la venganza». Miró a Catalina. «Mamá me enseñó que el amor verdadero es sacrificio, que ser madre significa poner a tu hijo primero, siempre». Miró a Rodrigo. «Papá Rodrigo me enseñó que un hombre verdadero admite cuando está equivocado y tiene el coraje de cambiar». Miró a Fernando. «Papá Fernando me enseñó que la sangre puede conectarnos, pero es el tiempo y el esfuerzo lo que construye el amor». Miró a Valentina. «Y mamá Valentina me enseñó que el corazón tiene capacidad infinita para amar si tenemos el valor de abrirlo». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de los 4 adultos. «Hoy», continuó Sebastián, «comienzo mi propia familia y llevaré conmigo todo lo que ustedes me enseñaron. Que la familia no es solo sangre, es elección, es amor, es perdón, es estar presente día tras día, año tras año, eligiendo hacer lo correcto incluso cuando es difícil». Levantó su copa. «Por las familias que nacemos y las familias que elegimos, y por el amor que hace posible ambas». Todos brindaron, las copas tintineando en la noche cálida de verano. Más tarde, mientras las estrellas brillaban sobre los jardines y los invitados bailaban, Catalina encontró a Rodrigo de pie junto a uno de los rosales, mirando la celebración con expresión pensativa. «¿En qué piensas?», preguntó ella, deslizando su brazo alrededor del suyo. Rodrigo sonrió, una sonrisa genuina que transformaba su rostro. «Pienso en ese día hace tantos años, cuando te dije que solo te necesitaba para un heredero, que después del parto podrías desaparecer». Catalina rió suavemente. «Fui tan ingenua, tan asustada. Y ahora mírate», dijo Rodrigo, girándose para mirarla de frente. «La mujer más valiente que conozco, la que salvó a nuestra familia, la que me enseñó a amar». La besó entonces, algo que ahora hacía con facilidad, con cariño genuino que había crecido a lo largo de décadas de vida compartida. «El error más grande de mi vida», murmuró contra su cabello, «fue tratarte como un medio para un fin. Pero el mayor regalo de mi vida fue que te quedaras, que lucharas, que me enseñaras que había una mejor manera de vivir». Observaron juntos mientras Sebastián y Diego reían, sus brazos sobre los hombros del otro, mientras Fernando les contaba alguna historia que los hacía doblar de risa. Valentina se unió a ellos, sus ojos brillando de felicidad. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Catalina. «Todo comenzó con un error en una clínica, un momento de negligencia humana que mezcló nuestras vidas de la manera más imposible. Y resulta que ese error fue la mejor cosa que pudo pasarnos. Nos dio a Sebastián, nos dio una familia extendida,
Te dio un rival convertido en aliado. Me dio una hermana en Valentina. Sonrió, sus ojos brillando con lágrimas felices. Ese error nos enseñó a amar de verdad. Rodrigo asintió lentamente. Tal vez no fue un error después de todo. Tal vez era exactamente lo que todos necesitábamos para aprender lo que realmente importa. Esa noche, cuando la fiesta finalmente terminó y las estrellas comenzaron a desvanecerse con el amanecer, Catalina escribió en su diario, como había hecho todas las noches durante años: hoy vi a mi hijo casarse, a nuestro hijo, de Rodrigo, mío, de Fernando, de Valentina, de todos nosotros. Y entendí finalmente que el amor verdadero no conoce límites. No se detiene por la biología o la historia o el orgullo. El amor verdadero simplemente es. Y cuando eliges el amor, incluso en las circunstancias más imposibles, crea milagros que nunca podrías haber imaginado. Querida oyente, la historia de Catalina nos enseña que incluso los errores más terribles pueden transformarse en bendiciones si tenemos el valor de elegir el amor sobre el odio, el perdón sobre la venganza. La familia no es solo sangre. Es elección diaria, es esfuerzo, es abrir el corazón incluso cuando duele. ¿Y tú, has tenido que tomar alguna decisión difícil por el bien de alguien que amas? ¿Crees que Catalina y Rodrigo tomaron la decisión correcta? Me encantaría conocer tu opinión. Déjamela en los comentarios, los leo todos y cada uno me importa. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y compártela con alguien que necesite recordar que el amor siempre encuentra el camino. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete para no perderte más. Historias que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Hasta la próxima historia. Y recuerda, el amor verdadero siempre vale la pena. Fin. Hasta mañana. Cuéntame desde dónde me estás viendo y sígueme para recibir nuevas historias todos los días.